Usaron ácido puro para borrarla. La repasaron, la pulieron, la sumergieron en sustancias químicas corrosivas para demostrarle al mundo que no era más que una simple falsificación. Pero lo que los científicos y químicos descubrieron dentro de ese pedazo de vidrio dejó desconcertada la lógica humana. No era pintura, no era una ilusión óptica, era, científicamente hablando, imposible. Para entender por qué esta historia resulta tan impactante para la física moderna, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Es el 17 de enero de 1797. Nos encontramos en Absam, un pequeño y frío pueblo en el corazón del Tirol, en Austria. Es una tarde como cualquier otra para Rosina Buchter, una joven de 18 años que está haciendo las tareas de la casa. Está cansada y se detiene por un instante a mirar por la ventana de la cocina, pero hay algo extraño en el vidrio. Al principio piensa que es condensación o un reflejo del hielo del exterior, pero cuanto más se fija la mirada en aquel pequeño cristal, más claros se vuelven los contornos. No es una mancha, es un rostro perfecto, monocromático de una mujer dolorida. Es el rostro de la Virgen María y la está mirando. Rosina parpadea pensando que tal vez está teniendo alucinaciones. Llama a su madre, pero el rostro sigue ahí, y aquí comienza el primer misterio. Su madre toma un trapo mojado y frota el vidrio con fuerza. La imagen desaparece inmediatamente bajo el agua. Todo parece haber terminado. Pero en cuanto el vidrio se seca con el aire frío, el rostro vuelve a aparecer perfecto e intacto. Es un misterio. Pero más adelante explicaremos por qué ocurre. La noticia se extiende por el pueblo como un incendio. De personas se reúnen frente a la casa de Rosina. Pero hay que entender en qué época estamos. Es finales del siglo XVIII, la era de la Ilustración. La ciencia y la razón están ganando terreno. Y las autoridades gubernamentales desprecian las supersticiones, la religión y la fe. Están convencidos de que se trata de un fraude blasfemo. Algún hábil pintor local debe haber pintado el vidrio para sacar dinero a campesinos ignorantes. El juez del distrito ordena retirar inmediatamente la ventana. El panel de vidrio es desmontado, sacado de su marco de madera y llevado bajo custodia ante una comisión de expertos. La orden del tribunal es categórica. Encuentren en él el truco y para hacerlo, llaman a los mejores maestros en vidrio de la región. Si una imagen está sobre un vidrio, entonces tiene que haber sido pintada, y si fue pintada, la fricción la destruirá. Esa era la lógica irrefutable de los expertos en vidrios. Los maestros de vidrio comienzan con la física, toman ceniza, arena, lejía y paños ásperos y empiezan literalmente a lijar la superficie de aquel pequeño pedazo de vidrio. Cualquier pigmento orgánico, cualquier tinta o pintura del siglo XVIII se habría desprendido en pocos segundos bajo aquel tratamiento brutal. Pero la comisión presencia una escena sorprendente bajo la fuerza de la arena y los raspadores. La imagen no pierde ni un solo milímetro de su color. Es más, casi parece volverse más brillante. Los vidrieros se detienen, se dirigen a los jueces y dicen: no hay ningún espesor sobre este vidrio, no hay pintura, no hay nada que raspar, pero las autoridades se niegan a rendirse. Si no es pintura, quizás fue grabada de manera invisible. Dicen pasar a la segunda fase, la artillería pesada, la química. En ese momento, cuando la historia desafía abiertamente las leyes de la física. Los científicos llevan a las alas solventes potentes y ácidos corrosivos, sustancias capaces de dañar el propio vidrio. Vierten el ácido directamente sobre el rostro de la Virgen María. Los jueces se acercan. Bajo la acción del ácido y de la humedad, el rostro de pronto desaparece. La lámina vuelve a ser un simple y como un pedazo de vidrio, transparente. Los escépticos sonreían. Se lo dijimos, exclamaban. Era un truco químico y lo hemos destruido. El fraude ha sido desenmascarado, la ciencia ha vencido. Pero esperen, los químicos sacan la lámina para redactar el informe final, mientras la humedad se evapora y la superficie del vidrio se estabiliza. El rostro de María vuelve a emerger lentamente. De la nada, las líneas se forman de nuevo. Los ojos vuelven a mirar fijamente a los jueces. El ácido no había sido destruido absolutamente nada, la imagen seguía allí.
Completamente inmune al ataque corrosivo, entonces lo intentaron otra vez. Más ácido, más frotamiento. Cada vez el vidrio se moja, la imagen desaparece. Cada vez que se seca, vuelve a aparecer como por arte de magia. ¿Qué había ocurrido realmente? Los expertos de aquel tiempo se dijeron cuenta de que la imagen no estaba apoyada sobre la superficie del vidrio. La imagen había nacido dentro de la materia del vidrio. Piénsenlo bien. Para crear una falsificación semejante, un impostor en 1790 habría tenido que fundir arena a miles de grados, crear una lámina de vidrio líquido y de algún modo insertar una coloración fotográfica dentro de las moléculas, incandescentes antes de que éstas se enfríen. Y todo esto décadas antes de que la humanidad inventara la fotografía o las computadoras. Era tecnología histórica y humanamente imposible para la época. Demos ahora un salto hasta nuestros días. Miremos esta reliquia con los ojos de la ciencia moderna. Hoy, si queremos atrapar una imagen en escala de grises dentro de un bloque sólido de vidrio, sin usar pinturas externas, necesitamos una tecnología extremadamente avanzada. Con un láser controlado alterado a la red atómica desde su interior, ¿de verdad creen que una joven campesina del siglo XVIII escondía una máquina de láser en su cocina? El rostro sobre el vidrio de Abstam es la que la tradición cristiana define como una acheropita, una imagen no producida por mano humana, exactamente como la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe o de la sábana santa de nuestro Señor. Ante la evidencia absoluta, las autoridades tuvieron que rendirse. El 18 de marzo de 1797, la comisión investigadora firmó un documento oficial que hizo historia. Dejaron por escrito que aquella imagen no podía haber sido creada por ningún medio natural o humano conocido. Habían intentado destruirla y al hacerlo, habían proporcionado involuntariamente al mundo una prueba absoluta e irrefutable de su autenticidad divina. El ácido, que debía ser el verdugo del milagro, se había convertido en su testigo principal. Pocos días después, aquel pedazo de vidrio fue llevado en una solemne procesión hasta la iglesia de San Miguel de Absam, donde todavía se encuentra hasta el día de hoy. Un santuario que queda y que atrae años a miles de feligreses, encajado en un relicario incontaminado, y todavía desafía a cualquiera a explicar su existencia. Pero hay un último detalle, quizás el más fascinante de todos sobre este pedazo de vidrio. La imagen desaparece cuando está mojada y vuelve a aparecer cuando está seca. Los físicos ópticos sugieren que una capa de agua altera temporalmente el índice de refracción de la luz sobre el vidrio, ocultando nuestra retina las microalteraciones internas de la materia. Pero para el que tiene fe, este comportamiento físico encierra un mensaje espiritual profundísimo. El vidrio representa el alma humana, cuando el agua del mundo, nuestras dudas, nuestros miedos, el cinismo de la sociedad y las pruebas más duras nos inundan y nos cubren la vista. Ya no logramos ver lo divino. Pero en cuanto el sol seca nuestras lágrimas, la imagen de Dios sigue allí, inalterada. Porque no está pintada en la superficie, donde el mundo puede borrarla, sino fundida y impresa a fuego en lo más profundo de nuestro ser. Los escépticos siempre buscarán una excusa. Dirán que es una pareidolia, que es un juego de luces, que es una mancha casual de suciedad. Pero una mancha casual no sobrevive al ácido, no resiste la arena, no se funde dentro del vidrio. Si este misterio es imposible y te ha dejado sin palabras, te pido por favor que lo transmitas, este programa, a otras personas. No olvides darle like y nos vemos en un próximo programa de tu canal Fe con Razón.